¿Vuelve la austeridad a España en este año 2024 que se recuperan las reglas fiscales europeas? Esta es una pregunta muy pertinente que está siendo respondida por muchas personas como tajantemente sí, ¿no? Sí, va a volver la austeridad porque ya se han recuperado las reglas fiscales, técnicamente no, pero se van a recuperar, y otras personas están pues respondiendo de una forma absolutamente contraria, diciendo no va a volver la austeridad porque las reglas fiscales no se cumplen nunca y además tampoco que se hayan cambiado mucho en comparación con lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, os podéis imaginar un poco quién dice cada cosa, ¿no? La izquierda, sobre todo muy izquierda, pues dice va a volver la austeridad y entonces saltan las alarmas porque va a tener que Pedro Sánchez plegarse a los designios de la Unión Europea a través de sus reglas fiscales, que es el cuento que teníamos hace 10 años, que hace 10 años era totalmente cierto y lo vimos con Grecia y con Syriza de una forma absolutamente demoledora y terrorífica, pero que ahora no. Joder, que la gente sigue haciendo análisis sobre el año 2024 con las gafas del año 2012 y eso no se puede hacer. Las cosas han cambiado mucho, afortunadamente, y la Unión Europea ya no es el demonio que era antes. No quiere decir que la Unión Europea ahora sea un angelito, entiéndaseme bien, pero no era lo que era antes, muy importante. Y básicamente porque le surgieron los fascismos, las extremas derechas, algunos movimientos de izquierda muy importantes, y entonces dijeron, vamos a calmarnos aquí con la austeridad. Y eso es algo que han tenido en cuenta todos los dirigentes europeos desde entonces, sobre todo del año 2015 en adelante. Y en el año 2024 han aprendido de todos esos errores y encima se ha sumado la cuestión de la pandemia, donde se ha visto claro que las reglas fiscales pues no tienen sentido. Durante casi 4 años enteros han estado suspendidas por necesidad. O sea que si tú suspendes y eliminas algo por necesidad, es que eso no tiene mucho sentido, no tiene mucha utilidad, ¿no? No hace falta ser economista ni tener una formación súper estupenda para darse cuenta de ello, ¿no? Y luego tenemos, pues, a la derecha, la gente diciendo, sí, se han recuperado las reglas fiscales, pero es que son muy laxas, deberían ser todavía mucho más potentes y se debería sancionar más a quien incumple y sobre todo se debería sancionar porque nunca se sanciona, ¿no? Entonces, vamos a posicionarnos. Primero vamos a explicar qué es lo que ha cambiado, porque las nuevas reglas fiscales que todavía no se han aprobado tienen que pasar por el Parlamento Europeo, pero seguramente no haya mucho cambio y se van a aprobar en este mismo año 2024, pues son diferentes de las que teníamos antes del año 2020. Entonces vamos a ver qué es lo que ha cambiado. Yo ya hice un vídeo hablando de cómo iba a cambiar y tal, ahora hago una mención a ello, pero aquí me interesa más detenerme en qué es lo que ha cambiado y luego posicionarme al respecto. Y veréis que mi opinión está ni en la izquierda, esa extrema que he dicho, ni en la derecha. De hecho, está en otro sitio. No se puede decir ni que esté en medio. Es que está hablando en otro idioma. Ahora veréis por qué digo eso. Para empezar, os recomiendo este vídeo que ya subí hace unos meses en mi canal de YouTube, de Eduardo Garzón, hablando de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. En aquel momento teníamos ya muchísima información al respecto y podíamos posicionarnos. Yo lo hice, ahí lo tenéis. Hago un repaso del origen de las reglas fiscales y también de cómo iban a cambiarse. Y fijaos que no me equivoqué, es decir, lo que ya se sabía entonces, que fue hace creo que 6 o 7 meses, se ha cumplido. Esto es algo que ya se venía rumiando desde hace tiempo y tened en cuenta que las reglas fiscales ya se querían cambiar antes del año 2020, antes de que apareciera la pandemia y se tuviesen que suspender temporalmente, ¿no? Entonces, para posicionaros desde cero, si os interesa mucho este tema, os recomiendo ese vídeo que son además unos 20 o 30 minutos hablando largo y tendido al respecto. Ahora vamos a detenernos en qué es lo que ha cambiado, porque se habla mucho de vuelve la austeridad. Oye, pero tú te has bajado al detalle a ver qué es lo que ha cambiado y si ha cambiado para mejor o para peor, porque hay algunas cosas que han cambiado a mejor, así que cuidado. Tenlo en cuenta a la hora de decir vuelve la austeridad, porque a lo mejor vuelve la austeridad, pero nada que ver con lo que tuvimos hace 10 años. Entonces, vamos a ir viendo los cambios más importantes. Yo os digo ya. Mi tesis doctoral es sobre esto. Yo tengo mucha formación al respecto y mucha información que controlo y no quiero abrumaros. Voy a dar solo la información más importante y la clave, ¿vale? Pero como digo, este tema es complejo, tiene muchas aristas y además las nuevas reglas son incluso más complejas que las anteriores. Entonces, cuidado con hacer una valoración rápida. Pero bueno, nos podemos quedar con los elementos esenciales, que eso sí que son lo más importante y nos van a dar una buena cuenta de lo que puede implicar, ¿no? Lo primero que hay que decir, que se mantienen
los topes de déficit y de deuda que había antes, que eran del 3% sobre el PIB en el caso del déficit público y el 60% del PIB en el caso de la deuda pública. Esto era algo conocido, ¿por qué? Porque para cambiar esos límites tienes que cambiar los estatutos de todo el ordenamiento jurídico y legislativo de la Unión Europea, y eso tiene que hacerse por unanimidad, así que eso era absolutamente impensable. Y bueno, yo ya he criticado muchísimo estos indicadores, no me quiero detener aquí en la crítica, sirva simplemente como resumen que no tiene ningún tipo de sentido científico. Decir, venga, el 3% o el 60%, ninguno. No hay ningún estudio que sea sólido y sea riguroso que te diga por qué tiene que estar el límite ahí y no en otro sitio. Ninguno, ¿vale? Entonces son reglas arbitrarias que se han demostrado absurdas y totalmente contraproducentes. Pero se mantienen ahí porque se votaron en su día y no se pueden cambiar, porque no hay voluntad política consensuada para ello. Vamos a ver el cambio más importante, que es que el déficit público se tiene que reducir anualmente, es decir, cada año, por defecto, porque luego hay un montón de aristas que te lo van cambiando, un montón de condiciones que te lo pueden ir cambiando, pero por defecto cada país tiene que reducir el déficit público en un 0,5% del PIB. Quedaos con esa cifra, porque luego vamos a ver si España habría cumplido estas reglas en los últimos años, ¿vale? Entonces, 0,5%. Si tienes en cuenta los intereses y otras cuestiones, puedes incluso reducirlo a un ritmo menor, a un 0,2%, que eso ya es algo muy, muy asequible, ¿eh? Entonces, cuidado porque hay muchas aristas, hay muchas letras pequeñas que te cambia esto y te lo hace mucho más ligero de lo que parece a simple vista. Luego, aquí hay un nuevo elemento que ha incorporado Alemania, claramente se ha visto en las negociaciones, que ha sido que el ajuste no solo lo tengan que hacer los países que tengan más déficit del 3% sobre el PIB o más deuda pública del 60%, sino que incluso los países que cumplan esos indicadores sacrosantos tienen que hacer ajustes para reducir su déficit público. ¿Tiene esto algún tipo de sentido? No. ¿Cómo lo razonan ellos? ¿Lo argumentan o lo justifican? Bueno, porque si hay una crisis, que no te pille con un 3% de déficit público, que te pille con un 1,5%. Y eso es no tener ni idea de cómo funciona la política fiscal contracíclica, pero no me quiero meter mucho en ello. Eso es teoría económica dominante de libro que está absolutamente desfasada y que no tiene en cuenta los adelantos tecnológicos y científicos y académicos del siglo XXI. Pero bueno, como digo, no me voy a detener porque si no, esto no acaba nunca. ¿A cuánto lo tienen que llevar? Al 1,5% del PIB. Según este dictamen de Alemania, ¿no? Que Alemania tiene un 2% de déficit público sobre el PIB, que es muy poco, pues no es suficiente. Tienen que bajarlo al 1,5%. Una absoluta locura, no tiene sentido, es una aberración, porque, en fin, no quiero dar más argumentos, de momento solo, o básicamente definir qué es, ¿no? Otra medida, se pasa de una reducción de un veinteavo de deuda pública, que era lo que teníamos antes del año 2020, es decir, que tú tienes mucha deuda pública, pues ve reduciéndomela a un veinteavo por año, ¿no? Por ejemplo, si España pues tiene un 100% de deuda pública sobre el PIB, ahora tiene más, pero imagínate que tiene el 100% del PIB, pues entonces sería a un veinteavo, un 5%, ¿no? Baja un 5% la deuda pública en un año. Era una locura. De hecho, nadie lo hacía. Ninguna economía logró hacerlo porque es que eso, aunque tú quieras, no se puede hacer, como tantas veces he argumentado. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso ha cambiado y ahora ya no hay que hacer un veinteavo, que en España, como digo, saldría un 5% aproximadamente cada año, sino que sería un 0,5%. Sino que es un 0,5% según estas reglas cuando se aprueben. Entonces es un cambio a mejor, clarísimamente a mejor. Hemos visto en el anterior que es un cambio a peor, clarísimo, y en este es un cambio muchísimo a mejor, porque eso de reducirlo al 0,5% es que es muy fácil y de hecho España lo ha hecho en los últimos años simplemente por crecimiento económico, ¿no? Y luego, las economías que tengan, eso sí, más de un 90% de deuda pública, pues ahí sobre el PIB, pues lo tienen que reducir a un ritmo mayor, una exigencia de Alemania que han aceptado, desgraciadamente, porque reducirlo ya en 1% ya es más que un 0,5% es más difícil, aunque no es la locura de un veinteavo, ¿no? Y luego, otra mala noticia, que se sigue utilizando el déficit estructural y PIB potencial. En ese vídeo que os he hecho referencia ya critiqué estos indicadores, estos conceptos. ¿Por qué? Porque no es que tú tengas que reducir el déficit público tal y como aparece en la contabilidad, tal y como tú lo ves, tal y como tú lo observas, sino que tienes que reducir un déficit estructural que no se conoce, no se puede ver, sino que tú lo estimas
suponiendo que es el déficit que tendrías si no te fuese muy bien la economía o no te fuese muy mal, ¿no? Porque si la economía te va muy bien, tienes muy poco empleo y al final tu déficit público se reduce. Pero si la economía te va muy mal, ocurre lo contrario. Entonces dice, vamos a intentar estimar cuál sería el PIB estructural sin tener en cuenta eso, ¿no? El déficit estructural, perdón, que es utilizando el PIB potencial, que sería lo que tu economía puede crecer, que es otra estimación. Es decir, esto es hacerse trampa al solitario porque es una estimación que se puede manipular, se puede estirar y puede llevarlo a lo que tú quieras y es una aberración, es una enésima aberración que se mantiene. Al menos no se empeora. Seguimos. Mayor apropiación por los estados de los planes de ajuste. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando un país incumpla esos indicadores de 3 y 60% sobre el PIB, de déficit y de deuda, pues entonces tiene que ir ajustándose, tiene que hacer algo para poder cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese algo? ¿Se lo va a imponer la Unión Europea? Eso es lo que ocurría antes, pero ahora no. Ahora se pasa a que la Unión Europea va a negociar bilateralmente con cada uno de los países para ver su situación particular. A lo mejor cada país lo hace de una forma. Alguien prefiere que se reduzca el gasto, otro prefiere que se aumenten impuestos. Entonces, que haya más flexibilidad y que lo decida o que tenga mayor autonomía de decisión los países. Esto es algo que se ganó con la pandemia porque en parte se hizo eso con los planes Next Generation y otro tipo de ayudas europeas y funcionó muy bien, dejar que cada país se administrara autónomamente ese tipo de cuestiones. Pues aquí lo mismo, ¿no? ¿Tienes que hacer un ajuste? Vale, pues decide tú también cómo lo vas a hacer. Me lo tienes que hacer, pero lo vas a decidir tú, al menos en buena medida. Esto es una parte positiva, es un avance en positivo. Vuelvo a lo de antes, o sea, todo esto me parece una aberración, ¿vale? Lo que pasa es que estoy comparándolo con lo que había antes, entonces es en positivo, que yo todo esto lo rompería, pero esto es algo a mejor, ¿no? Otra cuestión que es algo positivo, más facilidades para reducir la deuda, ¿vale? La deuda pública, por ejemplo, oye, que la tienes que reducir, vale, pero no tengas en cuenta que estoy gastando mucho dinero en armamento. Así tal cual, como lo oís, que estoy gastando mucho dinero en armamento, que es gasto público para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Rusia, pues eso no cuenta. ¿Por qué? Pues porque tienen un sesgo ideológico tremendo. O sea, darle trabajo a la gente, eso sí cuenta. Eso es mal, eso es negativo. Pero ahora, comprar armamento y gastarte dinero en cosas que van a matar a gente, eso sí, eso es estupendo. Eso no lo tengas en cuenta. ¿Os fijáis? La doble vara de medir de la Unión Europea, que es asqueroso, ¿no? Esto que deriva de la OTAN es abominable. O sea, la deuda pública, si es para matar gente, bien. Pero si es para darle empleo a la gente, mal. O sea, es que es increíble, ¿no? No es solo con cosas de defensa, también pues lo típico de los fondos de la Unión Europea, de ahora de los Next Generation, digitalización, energía renovable, cambio climático. Bueno, pues si me lo dedicas a todo eso, te perdono un poquito que me reduzcas la deuda, que no me reduzcas tanto la deuda, ¿no? Luego, otro avance, otra mejora importantísima en estas reglas fiscales es que ese ajuste ya no lo tienes que hacer en un año, ¿no? Cada año te voy a ir vigilando a ver si lo haces o no. No, ahora te dan hasta 4 años, ampliable a 7 en función de si haces lo que estaba comentando, de gasto militar, digitalización, etcétera, etcétera. Y en 7 años voy a ver si al menos en promedio has bajado todo lo que te pedía, ¿vale? Entonces ya no voy a estar yo como Unión Europea mirándote cada año a ver cuánto reduce, sino que me espero esos 7 años o 4, en el caso, pero eso va a ser 7 siempre, porque tú puedes incorporar algo y decir, no, déjame 7 años porque al fin y al cabo estoy utilizando esto para armamento o lo que sea, ¿no? Entonces, en 7 años cambia mucho la cosa. Es como que la Unión Europea sigue pidiendo ajustes, pero ahora pues, te lo puedes hacer mucho más lentito, ¿no? Esta es la crítica típica de la derecha, estas reglas fiscales que no sirven para nada, porque le dan mucho más tiempo y todo el rollo, y en buena parte es así. No sirven para nada, o sea, estas reglas yo no las quiero para nada, pero es que encima no se cumplen, ni se van a cumplir, ni sirven para lo que están pensadas, ¿no? Y luego tenemos una cuestión que no queda del todo claro, pero sí se le va a dar más protagonismo a la regla de gasto para este tipo de ajustes y eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque el déficit público es algo que no puedes controlar del todo porque, bueno, tú tienes gasto público pero luego tienes ingresos públicos y no lo controlas del todo porque si hay mucha gente que se va al desempleo, tienes que pagarle prestaciones por desempleo, ¿no? Como Estado. Entonces eso te aumenta el gasto público. Tú no lo has elegido, es un derecho que tienes reconocido. O si hay una crisis, pues entonces los ingresos se te van al garete, se te hunden y vas a tener mucho déficit público. No porque hayas querido, es porque el ciclo económico funciona así. Entonces, para evitar dar recomendaciones en torno a tienes que reducir el déficit público, tienes que aumentar en no sé cuánto el nivel y tal, lo que se hace es tu gasto público que controla, ese ve reduciéndomelo. Y eso es lo que hace la regla de gasto.
pero como digo, no queda del todo claro cuándo se va a aprobar esto, o sea, cuándo tienen que fijarse más en el gasto que en el déficit público, así que lo dejo de momento aquí. Ya sabéis que esto no está del todo aprobado, tiene que pasar todavía por el Parlamento Europeo. Sanciones cuando alguien incumple esto trayectoria, no ha cumplido el 3% y encima le has dado 7 años y sigue sin cumplir, ¿qué se hace? Bueno, pues se sanciona, pero va a ser una sanción menor que lo que ocurría antes. Bueno, que lo que estaba previsto antes del año 2020, pero ¿sabéis cuántos países sancionaron por incumplir las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es como se llama pomposamente en las reglas fiscales de la Unión Europea? A cero. A ningún país se le ha sancionado. Entonces es normal que luego te aparezca la gente de derecha y te diga, estas reglas no sirven para nada. Es normal. Aunque sí sirven, ¿no? Sirven por la presión. Sirven por lo que luego comentaré a continuación, ¿no? Entonces, la sanción va a ser de 0,05% cada semestre en vez de 0,2%. Pero bueno, sigue sin tener sentido, ¿no? O sea, estás diciéndole a un Estado que está gastando mucho y por eso tiene mucho déficit público, mucha deuda pública, que pague más dinero y que le aumente más el déficit público y la deuda pública. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Sirve un poco como medida de presión, ¿no? Por eso sí, pero no sirve que haya una sanción ahí, que sea muy elevada o pequeña, es que eso da igual. Y ahora vamos a ver la valoración, ¿vale? Porque ya hemos presentado los cambios más importantes. Por supuesto hay más, letra pequeña, arista, como digo, no quiero meterme mucho en eso. Vamos a hablar ahora de esa valoración que yo puedo hacer, ¿eh? Tenéis aquí todos los países de la Unión Europea, los más importantes, está el Reino Unido, son datos de antes, que yo lo tengo ahí, siempre los utilizo, ¿vale? Desde el año 95 hasta el año 2001, que es cuando se estaba conformando ahí la Unión Europea y tal, bien. La eurozona, ¿no? La Unión Monetaria Europea. Pues tenéis en rojo los casos en los que se incumplían las reglas fiscales. En este caso es deuda pública. Entonces es un montón de países incumpliendo. Pues bueno, no fue óbice para no crear la Unión Europea. Al final se creó la Unión Monetaria Europea. Pero bueno, cuando estuvo creada y hasta el año 2020, que fue el año en el que se suspendieron, ¿cuántos casos de incumplimiento hubo? Pues todos los que veis aquí en este gráfico, en rojo. O sea, una barbaridad. O sea, casi todos los países teniendo incumplimiento sistemático, exceptuando el caso de Luxemburgo, que es un caso muy particular, y el de Irlanda, que es un paraíso, perdón, Irlanda no, el de Estonia, que es también otro paraíso fiscal en cierta medida, ¿no? Y el último, ¿cuál? Es Suecia, que tiene un potencial exportador tremendo, ¿no? Entonces, más allá de eso, fijaos que hay muchos incumplimientos y ¿cuántas economías fueron sancionadas? Ninguna. Vuelvo a lo mismo, ninguna. Entonces, al final, pues tú puedes pasar del tema, que de hecho es lo que hacía Italia en los últimos años antes del 2020. Decía, yo hago aquí lo que me dé la gana, si no me voy a sancionar. Si esto es para meter presión y encima os habéis relajado con el tema de la prima de riesgo, ahora pasaré a eso, ¿no? Entonces, es normal que se diga que las reglas pues no tienen mucho sentido porque luego, si las incumple, no te van a sancionar. Y ahora vamos a ver, esta tabla ha sido realizada por el Instituto Bruegel, ¿vale? Y es una estimación de cuánto tendrían que recortar las economías de la eurozona y de la Unión Europea en general, perdón, si se aplicaran estas reglas fiscales para el año 2024 y siguiente, ¿no? Hay muchos números, no os quiero abrumar, quiero que son los que deis con el ajuste, que sería de la tabla del ajuste de 7 años de media, ¿no? Y nos vamos al de España y veríamos que según estos cálculos, que también utilizando el Producto Interior Bruto de cada país, que son estimaciones, es decir, entonces hay que cogerlo con pinzas, pero al menos sirve para aproximarnos, veríamos que España tendría que recortar su déficit público en 0,56% cada año. Por lo que os estoy diciendo, cada país por defecto ya he dicho que es 0,5%, pero puede que sea más si tienen más deuda pública, pero puede que sea menos si hay un tipo de interés, tienen muchos intereses o lo de defensa que he dicho, en fin, como cada uno es diferente, aquí se ha hecho una estimación. En el caso de España, como os digo, tendría que ser 0,56% del PIB para cada año, ¿no? En esos 7 años. Entonces vamos a ver simplemente si España hubiese cumplido sin haber hecho recortes, porque España no ha hecho recortes, todo lo contrario, ¿no? Ha aumentado el gasto público para combatir las consecuencias negativas de la pandemia y de la crisis energética. Entonces, ¿España hubiese cumplido? Pues aquí lo tenéis. Habría cumplido en la mayor parte de los años, ¿vale? En el año 2022, en el año 2021, en el año 2018, en el año 2017, 16, 15, 14, 13, en el 10 y en el 5, ¿vale? Todos esos años
habría cumplido con creces pues esa reducción del 0,56% que os he dicho, ¿no? Entonces, esto es así ¿cómo decirlo? Es simplemente un ejercicio analítico de aproximación para que veamos que incluso aunque se pongan serios para aplicar este tipo de reglas fiscales, en realidad España, con crecer económicamente, cumpliría sin problema. ¿Vale? Es importante esto que estoy diciendo. A ver, explico un poco la tabla. En la primera columna tenéis el déficit público en porcentaje del PIB. En la segunda tabla tenéis la variación anual, que es lo que están pidiendo. Y en la tercera el promedio para 7 años. Y claro, en esos 7 años, si tú coges 2020, que fue un despropósito, o en el año 2008 y 2009, que fue un despropósito todavía mayor, pues entonces no te cuadra. Pero, evidentemente, para años como 2016 al 2019 cumplirías. ¿Por qué? Porque en esos 7 años de media no estás cogiendo ni el año 2020 ni el año 2008, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta los años de crisis más fuertes, España cumpliría todos estos años, y ahí hubo años en los que se hizo recortes importantes, ¿eh? Pero los últimos años, sobre todo desde el año 2019, desde que está el nuevo gobierno en vigor, no ha habido recortes importantes. Y es más, ha hecho todo lo contrario. Y aún así se hubiese cumplido esa reducción del déficit público a un ritmo de 0,56% sobre el PIB. Entonces, esto es importante para lo que yo quiero argumentar. ¿Que las reglas fiscales son una mierda y una porquería? Por supuesto, soy el primero que lo dice. ¿Que habría que tener otras? Por supuesto, muy diferentes. Pero estas que se han recuperado, ha habido cosas que han empeorado, pero en general se ha suavizado bastante y se permite que lo hagas en más tiempo y hay mucha letra pequeña de te perdono esto, ¿no? Entonces, muchas excepciones a las reglas. Entonces, cuando tú lo tienes todo en cuenta, dices, oye, pues tampoco es tan grave el asunto. Es más, España, sin haber aplicado recortes, simplemente por crecer en términos de PIB, en el crecimiento económico, lo hubiese cumplido, como digo, en el año 2021 y en el año 2022, simplemente porque ha bajado su déficit público en esa cuantía, ¿no? Entonces, ¿que vuelve la austeridad en el año 2024? Pues no tiene por qué. No tiene por qué. Mientras la economía española crezca al ritmo que está creciendo, que bueno, que también es suponer mucho, porque desde luego ha crecido bastante desde el año 2021, se cumpliría perfectamente. Pero es que voy más, imaginaos que no se cumple un año, bueno, pues que tienes 7 años y que te intentan sancionar, bueno, pues sí, a lo mejor luego ni te sancionan, ¿no? ¿Entendéis por dónde van los tiros? Que estas reglas son papel mojado. Lo único que funciona es la presión que hay y lo buen alumno aventajado que quiera ser, ¿no? Tenemos ahora un nuevo ministro de Economía, pues si quiere ser muy buen alumno aventajado, pues sí le puede meter la tijera a todo y tal, pero no es necesario mientras haya crecimiento económico, y eso es importante. La mejor forma de respetar estas reglas fiscales absurdas es crecer, así de sencillo. Y cuando tú tienes una crisis económica, da igual que seas el país más potente del mundo, Alemania, Japón, Estados Unidos, el que quieras, vas a incumplir sistemáticamente porque estás en crisis, así de sencillo, ¿vale? Entonces la clave es crecer, y España lo ha hecho bien en estos 2-3 últimos años. Si sigue así, va a cumplir sin ningún tipo de problema, sin recortar en pensiones, sin recortar en salarios, sin aumentar el IVA, sin hacer todo lo que hizo Rajoy, porque era otro contexto. Y ahora voy terminando. Porque era otro contexto. Por cierto, antes de hablar del contexto, ¿cómo se puede decir que vuelve la austeridad en el año 2024 si el techo de gasto público aumenta en un 9,3%, sin tener en cuenta los fondos Next Generation que te desvirtúan esto, como ya expliqué en un vídeo la semana pasada, por si os interesa el tema? Entonces, no se puede hablar de austeridad. Te puedes hablar de que te gustaría más gasto público. A mí me gustaría más, sobre todo en otros sectores, para crear empleo y tal, pero tú no puedes decir que en el año 2024 en España vuelve la austeridad si crece un 9,3%. Es que aquí es cuando algunos de derecha tienen razón, dicen no hay austeridad. Es verdad, no hay austeridad. Lo que no puede ser que la izquierda diga, no, hay mucha austeridad. No, sé. No, eso tampoco es. Eso tampoco es. ¿Y cuál es el contexto importante? Fijaos, en el gráfico se ve clarísimo. ¿Qué ocurrió entre el año 2010 y el año 2014, que fue el periodo en el que se concentraron todos los recortes y toda la austeridad más agresiva, terrorífica y salvaje? Pues que la prima de riesgo se dejó subir. Se dejó. El Banco Central Europeo la puede controlar siempre que quiera. Y en todos los países del sur se dejó subir para que se apretaran el cinturón. Un movimiento político para que recortaran. Y se hizo, pero no fue por las reglas fiscales. ¿Qué es lo que disciplinó a estos países? La prima de riesgo, que estaba por las nubes y cada vez salía más caro. Y porque lo había permitido así el Banco Central Europeo.
Pero ya os digo, en el momento en el que el Banco Central Europeo se dio cuenta que la estaba liando parda, mucha contestación social, partidos de ultraderecha emergiendo con mucha fuerza y tal, dije, vamos a parar. Y en el año 2015 se empezó a aplicar la expansión cuantitativa con Mario Draghi al frente y eso se relajó muchísimo, que fijaos que seguimos, a pesar de tener mucha más deuda pública y mucho más déficit público que entonces, seguimos con una prima de riesgo igual o incluso por debajo. ¿Vale? O sea que el Banco Central Europeo, si quiere, puede controlar la prima de riesgo como está haciendo y chimpum, ya está, se acabó el problema. Así que esto sí que es lo que disciplina y no las reglas fiscales. O sea, Grecia no recortó salvajemente por las reglas fiscales, tampoco lo hizo España, ni Irlanda, ni Portugal, ni Italia. Esos países recortaron salvajemente por la prima de riesgo. Y la prima de riesgo la controla el Banco Central Europeo y actualmente la quiere controlar. ¿Por qué la quiere controlar? Por lo que os he dicho. Problemas políticos. No quiere que la Unión Europea implosione. No estamos en el año 2012. La gente que sigue diciendo vuelve a la austeridad y vuelve Mariano Rajoy y no sé qué. No. Es un contexto absolutamente diferente, incluso aunque se hayan recuperado las reglas fiscales. Fijaos si el contexto es tan diferente que Alemania va a cambiar su regla sagrada que hace referencia a la deuda para suavizar el golpe de la recesión. Estamos hablando que, igual que España, el gobierno de Mariano Rajoy, de Zapatero, bueno, fue el gobierno de Zapatero con Rajoy, lo que hicieron fue reformar la Constitución para poner una regla sacrosanta de hay que pagar la deuda por encima de todo lo demás, ¿no? Hay que pagar a un médico, da igual, primero la deuda, ¿no? Pues eso también viene recogido en la Constitución de Alemania por culpa de Angela Merkel. Y eso lo quieren cambiar ahora porque han visto que le está provocando muchos problemas y, por supuesto, si queréis alguna curiosidad, es que el gasto en armamento para Ucrania, eso no cuenta. Eso no cuenta para los alemanes, de nuevo lo mismo, ¿no? Eso no, para matar a gente, todo el gasto público que sea necesario. Para dar empleo a la gente, no, para eso no, ¿no? Entonces, ese es un contexto muy, muy diferente. Vengo aquí para las conclusiones y terminamos. No va a volver la austeridad, al menos tal y como la conocimos hace 10 años. Es un contexto absolutamente diferente. Sí, se han recuperado las reglas fiscales, pero son otro tipo de reglas fiscales, más suaves en la mayor parte de los elementos, no en todo, pero lo más importante no son las reglas fiscales, sino que el contexto político, ideológico, de sensibilidad para este tipo de cuestiones macroeconómicas ha cambiado muchísimo. Lo que disciplinó a las economías en su época no fueron las reglas fiscales, fue la prima de riesgo que se dejó subir. Y en la actualidad la prima de riesgo está absolutamente controlada porque así lo ha querido el Banco Central Europeo para no generar mayor clima de inestabilidad política y social. Entonces, como eso parece que es lo que va a seguir ocurriendo, aunque está por ver que va a ocurrir en el Parlamento Europeo con las próximas elecciones, desde luego puede haber cambios importantes, pero de momento el clima, el contexto, no es como para nada el de hace 10 años. Es muy, muy diferente. Que a lo mejor lo volvemos a recuperar por esto que os digo de nuevas elecciones y tal, puede ser, pero desde luego ahora mismo, tal y como están las cosas, no está el horno para bollo, es decir, no está el clima propicio para que las políticas de austeridad se apliquen salvajemente como ocurrió en el año 2010. ¿Que va a haber menos margen de maniobra que durante los años de pandemia? Eso está claro, pero como digo, no tiene por qué ser algo absolutamente negativo. Yo preferiría otra cosa, ya lo sabéis, yo no tendría estas reglas fiscales, pero estoy hablando sobre lo posible, escenarios sobre lo posible, y este escenario no es el peor de todo y mucho menos no es como el de hace 10 años. Así que cuidado cuando echéis a la gente, decir rápidamente, se han recuperado las reglas fiscales, así que se supone que va a haber austeridad y que va a volver la austeridad de hace 10 años, porque eso no es así. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.